Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Doctor Edwin, buenas tardes. Gracias por su asistencia a Fabiana, a María Angélica, a Ricardo y a no sé quién es Puentes León. Creo que es Jason. Doctor Sí, Edwin, señor profe. gracias Jason. Doctor Edwin, pues bienvenido nuevamente. Como le indico, y el auditorio es suyo. Cuando desee podemos arrancar. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, casi noche ya. El día de hoy vamos a continuar hablando un poco sobre la política criminal en México. Habíamos dejado pendiente una información. Les dije que hoy la culminábamos. Entonces, tratábamos de iniciar el tema de política criminal o realizar el comparativo de política criminal con Argentina, pero hoy quise abordar un tema que quedó pues, pendiente, teniendo en cuenta la similitud de comportamientos criminológicos que tenemos con este país y es las organizaciones criminales o el comportamiento de las organizaciones criminales. De antemano quiero extenderles mis disculpas por de pronto la hora de la conexión. Estoy en un municipio de El Magdalena atendiendo una situación de carácter académico laboral y el tema de las conexiones ya conocerán, ya sabrán ustedes las situaciones en materia de ruralidad de nuestro querido país, más aún en la costa atlántica. Entonces, quiero abordar el día de hoy el comportamiento digamos, el contexto criminológico de el crimen organizado en México. Recordemos que la clase pasada habíamos hablado un poco sobre la ley federal contra la delincuencia organizada, a qué nos referíamos, y hablábamos también de los planes del plan de seguridad y paz que existía en el distrito, en el entonces, bueno, ahora Ciudad de México, y antes conocido como Distrito Federal, eh, y hablábamos del concepto de delincuencia organizada, cómo consideran o cómo se consideró desde hace muchísimo tiempo, desde los 90 el concepto de crimen organizado, a qué delitos estaba asociado, a la trata de personas, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, eh, a la extorsión, incluso al lavado de activos, y cómo está tipificado dentro de la legislación federal. Recordemos también que ese es un delito de carácter federal o es un comportamiento considerado de carácter federal y por lo tanto investigable por parte de dichas autoridades. Asimismo, también analizamos un poco de una de las estrategias en materia de política criminal que existió digamos, pocos años, desde el 2019 aproximadamente, y fue la creación de la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional Mexicana, que es un organismo policivo. Anteriormente o antes de la existencia de la Guardia Nacional, existía en México la policía en o existe aún todavía, la policía, pero desde diferentes estados. Digamos que trabajaban articuladamente estos órganos de policía con las fuerzas militares para hacerle frente al crimen organizado, a los diferentes fenómenos criminológicos. Actualmente el concepto de Guardia Nacional, si bien hace parte del sistema de seguridad, también es una fuerza civil, no militar, no tiene el carácter militar, no tiene la esencia, digamos, no está reconocida dentro de ese rango militar o dentro de esa categoría militar, pero presta funciones de policía judicial y seguridad ciudadana en coordinación con las policías de los estados y los municipios, bueno, en las ciudades que existen en México. No quiere decir esto que no existan otras, digamos, otras disposiciones u otras estrategias de carácter social para hacerle frente al crimen organizado. Sin embargo, estas desde un punto de vista objetivo o esta creación de esta institución desde un punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la prevención secundaria del crimen, de la prevención secundaria de la política criminal, se consideró una estrategia, si no podemos decir idónea, un poco más cercana a la realidad que estaban viviendo los mexicanos entonces en ese momento en materia de seguridad.
Desde hace mucho tiempo, el crimen organizado se ha considerado como un fenómeno social uno de los fenómenos sociales más preocupantes, no solamente en la agenda criminológica o político-criminal, más bien eh, de México, sino de toda Latinoamérica. Por eso cuando analizamos o cuando nos dimos esta tarea de realizar análisis comparativo de la política criminal, tomamos como ejes transversales cuatro fenómenos: los delitos contra la vida o la protección a la vida y la integridad personal, los comportamientos criminales que atentan contra este bien jurídico, el crimen organizado y los comportamientos asociados a la criminalidad organizada, compleja o empresarial, la violencia de género y los delitos medioambientales. Digamos que esos son los crímenes o los comportamientos criminológicos, para no puntualizarlos directamente en tipos penales, porque pueden recaer o pueden tener diferentes nomen juris en las legislaciones que hemos analizado, pero son los que ocupan una prioridad, una prioridad latente en los países del hemisferio y buscan precisamente, y eso se evidencia, perdón, precisamente en los tratados y acuerdos internacionales o el contexto de los tratados y acuerdos internacionales que han existido desde unos 20 años hacia acá, y es la preocupación puntualmente con comportamientos asociados a la criminalidad organizada, cuando estos comportamientos pueden afectar bienes jurídicos de mayor envergadura. Adicionalmente, es importante decir que, diferente a como lo mencionamos en su momento, la sesión pasada, en Colombia no existe el tipo penal de delincuencia organizada o pertenencia a una organización criminal. Se conoce el delito como concierto para delinquir desde el punto de vista de la concertación criminal. Eh, Sin embargo, México desde el año de 1993, desde septiembre del 93, en vísperas de celebración de su grito de independencia, presentan una modificación al artículo 10 constitucional y realizan, digamos, el término de delincuencia organizada sale a la luz, el concepto de delincuencia organizada en la legislación mexicana. A tal punto, o desde este punto, toman como base las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Justicia de México, los Estados Unidos mexicanos, y emiten el concepto de qué se puede, o digamos, qué se debe entender como delincuencia organizada. Este concepto de delincuencia organizada fue promovido en la legislatura del Congreso de la Unión, y como lo dije, buscó o realizó una modificación al artículo 16 de la Constitución Política Mexicana. A tal suerte, desde esa ley federal contra la delincuencia organizada, publicada en 1993, y cuya última modificación fue quizás modificación sustancial, en donde se añaden otros parámetros de investigación, judicialización, e incluso se añaden otros comportamientos, quizás fue más o menos en el 2012, como lo vimos en la sesión pasada, establecen cuáles son los criterios para identificar que existe delincuencia organizada: la permanencia en actividad, la permanencia en las actividades que se realicen, es decir, una vocación de permanencia en el tiempo, el carácter lucrativo de la organización, el grado de complejidad de la organización, es decir, qué tan funcionalmente está dividida esta organización, la finalidad asociativa, es decir, que no se mire eso aunado a la permanencia, que no se mire como una mera concertación, sino una continuidad en el tiempo con delitos, con la finalidad de cometer delitos que afecten bienes fundamentales o derechos fundamentales de los individuos, y que adicionalmente consideró en su momento el legislador del 93 mexicano, eh, que se altere seriamente la salud y la seguridad pública, que estos delitos o la finalidad delictiva que se tengan eh, sea encaminada a afectar seriamente la salud y la seguridad pública. Desde este punto de vista, esta ley federal contra la delincuencia organizada, adicional de traer a luz el término judicial del concepto de delincuencia organizada, adicionalmente también generó un aspecto importante, y fue las facultades que tiene el Ministerio Público. Reitero, el concepto de Ministerio Público en materia mexicana es quien desde el, digamos, desde el punto de vista
de, taxativo del término Ministerio Público, representante de lo público, en este caso, pero no representante de lo público, como vigilante de las garantías, como lo tenemos acondicionado nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, sino que ejerce la acción penal de carácter pública, ¿sí? Ese es el Ministerio Público. Y la acusación, la investigación y la acusación están en cabeza del Ministerio Público. Existen también Existen también fiscalías, pero estas fiscalías están más asociadas a delitos de competencia estatal y no de competencia federal, como lo podría hacer el Ministerio Público. Eh, Bien, entonces, desde este momento, desde el 93, como lo venía manifestando, eh, con ocasión a la modificación del 16 constitucional, se reforma el Código Penal del Distrito Federal y adicionalmente el Código Federal de Procedimientos Penales y se dotan de nuevas de facultades al Ministerio Público para investigar y judicializar el crimen organizado entre los miembros de organizaciones criminales. Adicionalmente, se establece un término superior de detención preventiva de hasta por 96 horas. Ya vimos anteriormente, bueno, que este término actualmente en la última modificación que existió en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues no es de 96, es de 74, 70 y algo de horas, y adicionalmente existe una restricción de garantías en materia de la prisión preventiva oficiosa, a no petición de las partes, la autoridad judicial podrá decretarla sin existir un previo o posterior control de legalidad, y que únicamente la forma de poder realizar una contrariedad a esta detención preventiva oficiosa o al cumplimiento de esta detención preventiva oficiosa para que no se convierta en una prolongación ilícita de la privación de la libertad es a través de lo que se conoce en la legislación penal mexicana como juicio de amparo y que nosotros fácilmente lo podemos impetrar con un habeas corpus como una figura constitucional y que proviene incluso desde la doctrina romana o desde la ideología romana de el amparo al derecho a la libertad. Por eso, miren que se separa el amparo constitucional por vía de tutela al amparo constitucional por vía de habeas corpus, teniendo en cuenta la esencia del derecho que se pretende proteger. Mientras que en el derecho penal, en el derecho mexicano, el juicio de amparo aplica para todos los derechos y garantías fundamentales. Adicionalmente, como les dije, esa ley federal contra la delincuencia organizada, eh, desde aquel año 96, surge bajo unas eh, premisas o unas motivaciones que las consideraron los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, y es que nace a partir de los modernos o motivado en las modernas formas de criminalidad organizada que estaban existiendo en ese momento, la comercialización a través de lo que conoceríamos posteriormente como las mulas en el tráfico de estupefacientes, las mal llamadas mulas, es decir, los mensajeros humanos este producto ilícito. Adicionalmente, estamos hablando de los 90, donde apenas estaba presentándose un fortalecimiento de los equipos tecnológicos y ya se estaba adentrando la criminalidad organizada, por decirlo de alguna manera, la sofisticación de estos procesos mediante el acceso a determinados dispositivos, no obviamente desde el punto de vista de hackeo, sino teniendo una capacidad tecnológica, aunque mínimo una capacidad tecnológica. Adicionalmente, se consideró o surge esto como una necesidad de una política criminal de carácter integral en México. En su momento no existía, estoy hablándolo desde el panorama mexicano, no existía una política criminal integral que comprendiera desde la prevención general hasta la prevención secundaria y terciaria en cuanto al trato postpenado. Y nace esta ley federal contra la delincuencia organizada en su momento. Adicionalmente, reconoce un concepto que nosotros todavía, creería yo, que está generando dudas, o dudas no, creo que lo tenemos claro desde el derecho colombiano,
pero debe hacerse mayor hincapié, y es que la corrupción es una forma de crimen organizado. Entonces, desde ese punto de vista, desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, limitan de alguna manera los campos de vinculación de la fuerza pública a estos, o digamos, limitan ciertas facultades de la fuerza pública en la investigación y judicialización de la delincuencia organizada para cerrarle brechas a la corrupción. Adicionalmente, toman la experiencia internacional que en su momento ya venían teniendo países como España, Italia, Francia e incluso Colombia, a pesar de que en su momento no habláramos de delincuencia organizada, sí teníamos acuerdos de extradición, procesos celeros, si se puede llamar de alguna manera, en materia de judicialización del crimen organizado, puntualmente el narcotráfico y los homicidios derivados de esto. Entonces, visto este panorama, eh, eh, visto este panorama de, digamos, cómo nace eh, el, el, la ley federal contra la delincuencia organizada en México, es importante decir que se tiene hasta hoy en materia de legislación penal contra la delincuencia organizada. Lo primero es que existe un tipo penal de delincuencia organizada. En su momento, y es un artículo que, bueno, no se lo puedo dejar por acá por el chat, pero en su momento realicé un análisis sobre la política criminal que había empleado Colombia en materia de la ley eh, de sometimiento de los grupos armados organizados, la ley 1908 de 2018. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley surge en razón de los denominados acuerdos de paz, y se generan con la finalidad de someter a los grupos armados organizados, grupos delictivos organizados, que ya conforme los estatutos de Roma y la Convención de Ginebra existía la directiva 005, donde establecía cuál era la denominación de estos grupos, pero legalmente no existe un instrumento que dijera estas organizaciones les debe hacer frente las fuerzas militares y les debe hacer frente a la policía por tales y tales motivos. Digamos que ese instrumento agrupa o genera unos reglamentos y unos parámetros no solamente en materia de derecho penal sustantivo, sino procedimental y también desde el punto de vista operativo de una política criminal en un nivel secundario de política criminal. Pero reitero, eso lo dimos nosotros hasta el año 2018. En su momento, este servidor realizó un comparativo de cómo en el derecho penal mexicano existía la denominación de delincuencia organizada como un tipo penal en el artículo 194 bis del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y establece que aquellos casos en los que tres o más personas se organicen bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento o reiterado con fines predominantes lucrativos algunos de los delitos previstos en los siguientes artículos incurrirán en las sanciones previstas para la correspondiente infracción. Y ahí señalan lo que vimos la sesión pasada, como la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, eh, el lavado de activos, el secuestro, robo de vehículos, tráfico de menores, eh, terrorismo, falsificación o alteración de monedas, perdón, entre otros. Y así, digamos, como en cada sexenio por allí se iban incorporando nuevos delitos asociados a la delincuencia organizada. Eh, y reitero, existe una tipología, un tipo penal específico. Ahora bien, ese tipo penal dista de alguna manera de lo que está establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es un instrumento y el Código Penal Federal es otro. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que tres o más personas acuerdan organizarse para realizar en forma permanente y reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes, serán sancionados por eso lo hecho como miembros de delincuencia organizada. ¿Qué le faltó al Código Penal Federal mexicano? Establecer la permanencia en el tiempo, la reiteración, la permanencia o reiteración de esa organización y el hecho de limitar que solo por ese únicamente por ese solo hecho ya podrán ser judicializadas. Ahora bien, eso podría llevar la redacción, como está en el artículo 196, creo que fue que mencioné,
del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, mexicano 194 bis, perdón, podría llegar a confundirse o a tener una cierta eh, asociación conceptual con el delito de asociación delictuosa, que es lo que nosotros consideramos como concierto para delinquir taxativamente en nuestro Código Penal. Y ellos lo tienen en el 163 bis y serán aquellos los que tres o más personas cometan alguno de los delitos previstos en los siguientes artículos de forma concertada. Es decir, exigen un resultado, perdón, eso no lo tienen previsto puntualmente ellos en el Código Penal Federal, pero sí en algunos estados, y eso podría llegarse a confundir, como por ejemplo en los estados de Durango, Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, etcétera. En algunos se exige un resultado, o en el otro se castiga la mera concertación. Lo cierto es que el crimen organizado no se va a subsumir únicamente en delitos de mera concertación, en comportamientos de mera concertación, como ya lo ha manifestado, por ejemplo, tratadistas españolas como Laura Zúñiga Rodríguez, la cual manifiesta que los delitos de mera concertación resultan, por lo tanto, insuficientes al no abarcar la panorámica real que tienen los delitos de concierto de crimen organizado, como lo tienen tipificado legislaciones como la mexicana, peruana y la española. Nosotros, desde el punto de vista, y para hacer un paréntesis y poder continuar con los aspectos criminológicos de la delincuencia organizada en México, nosotros en nuestra legislación, permítanme, en nuestra legislación tenemos eh, señalado el delito de concierto para delinquir. Este delito de concierto para delinquir, este delito de concierto para delinquir ya había, digamos, también sufrido una transformación en otras, en el Código Penal del 36, en el Código Penal del 80, pasamos de tener la significación de cuadrilla de malhechores, asociación delictiva, concertación criminal, para llegar a lo que tenemos actualmente como concierto para delinquir, establecido en el artículo 340 del Código Penal, y es el que establece que cuando varias personas se concerten con la finalidad de cometer delitos, incurrirán por ese solo hecho en prisión de tanto a tanto. Cada una de ellas será penada por esa concertación. Sin embargo, el artículo 340, como lo tenemos taxativamente señalado, no añade unos elementos esenciales que, por el contrario, la jurisprudencia, arrogándose un papel de, digamos, eh, clarificar los elementos sustanciales del tipo penal, situación que no debería acontecer, eh, genera unos elementos específicos del delito de concierto para delinquir. Y esto ha sido reiterado en sentencias, si mal no estoy, del año 2008, también del año 2016, en donde manifiestan o en donde se manifiesta cuáles son estos elementos específicos del delito de concierto para delinquir que lo pueden llegar a distinguir de, digamos, de otros tipos penales de mera concertación. Y establece que para ello se requiere una permanencia en el tiempo, un reparto de funciones, no solo la permanencia en el tiempo, es una expectativa de duración prolongada en el tiempo. Sin embargo, reitero, taxativamente la ley así no lo menciona. A pesar de que el delito de concierto para delinquir en Colombia tenga aproximadamente 4 párrafos de más de 6 líneas, es decir, es uno de los delitos más extensos, aunado al delito, por ejemplo, de lavado de activos, que tiene una redacción bastante extensa, eh, no subsume comportamientos o no dista de los comportamientos de mera asociación, salvo la interpretación jurisprudencial que se haga del mismo. Bien, dicho esto, vamos a abrir, voy a compartirles pantalla, permítanme un momento. Ya está.
Ya todos logran ver mi pantalla. Bien, Sí, señor. quiero analizar un poco los datos estadísticos en materia de crimen organizado que nos trae. Bueno, antes de continuar, quiero de pronto también hacer la salvedad. La ley 1908/2018 en materia colombiana, igualmente esto al final cuando terminemos de ver todos los países en la política criminal, digamos el análisis de contexto tanto criminológico como normativo o instrumental en materia de política criminal de los países que vamos a analizar. Reitero, el país que vamos a analizar posteriormente es Argentina. Eh, los países que vamos a analizar, es importante decir que esta ley 1908, a pesar de que se produjo en el 2018, ya Colombia venía presentando, si se quiere ser positivos, desde el punto de vista procedimental, resultados operativos relevantes en materia de crimen organizado. Es decir, ya desde el punto de vista de la criminalidad o de la prevención secundaria, la criminalización secundaria, y esto es la judicialización, la parte operativa, ya se venían presentando resultados relevantes desde el punto de vista político-criminal. Y esto permitió que países como Panamá, México, Ecuador, emularan cierta parte de nuestro sistema en materia de política criminal desde el punto de vista operativo. Pero reitero, desde el punto de vista legislativo, todavía existe, desde mi perspectiva, algunos vacíos frente a la judicialización efectiva del crimen organizado. Bien, estos datos o esta información que les presento acá eh, fue suministrada por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México. Fue presentado en el año 2024, pero no a cierre. Es decir, o sea, ese informe es preliminar, no corroborado a cifra ya de 31 de diciembre del año 2024. Manifiestan que en todo México se presentaron durante el año 2024 eh, 33.241 homicidios. Obviamente, lógicamente, tenemos que decir que es un número superior a Colombia, pero tenemos, desde el punto de vista de política criminal, el análisis no se da de esa manera. Se tiene que dar teniendo en cuenta el número de habitantes. Eh, México actualmente cuenta con, me pareció como si alguien estuviera intentando ingresar. Permítame un momento que me sonó algo por acá de la conversación. Ok, ya. Ok, México tiene 130.9 millones de habitantes a tasa 131 a tasa del año 2024 hasta el 30 de junio del 2025, reportaba 131 millones de habitantes. Lo que quiere decir, o de acuerdo al registro del INEGI, hasta el año 2024 y de manera preliminar, México presentaba una tasa superior al 25.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dentro de los estándares del Consejo de Seguridad o los organismos de seguridad internacional, las comisiones de seguridad de organismos internacionales como la ONU consideran que un porcentaje superior a 20 o un porcentaje superior al 20% por cada 100.000 habitantes podría considerarse desde un punto de vista político, bueno, político criminal, no, desde un punto de vista de seguridad como negativo. Es decir, de tal suerte México estaría excediendo los niveles o rayando ya los niveles de inseguridad, teniendo en cuenta el porcentaje de homicidios por el número
por cada 100.000 habitantes. Las detenciones en el sexenio entre el 2018 y 2024, entre el 2018 y el 2020, y el 2024, bueno, el sexenio que finalizó el año pasado con la posesión de Claudia Sheinbaum, eh, fueron 12.319 miembros del crimen organizado, 2.593 laboratorios, 2.593 laboratorios destruidos. Cuando dice acá que reportes agregados fueron los reportes que no necesariamente son propios del INEGI, sino que son, por ejemplo, del Ministerio Público o de las Fuerzas de Seguridad de la Nación. En cuanto a cifras aproximadas, tenemos esta gráfica de homicidios dolosos de las ciudades con mayor número de homicidios, perdón, ciudades no, los estados con mayor número de homicidios en el país. El mayor número de homicidios que reportó hasta el año 2024, de acuerdo, reitero, a cifras que genera el Instituto Nacional de Estadística e Información Geográfica. Este instituto es importante decirles que hace parte de digamos, de un nivel federal, no es de algún estado propiamente, sino que hace parte del nivel federal y e integra toda la información o rastrea toda la información similar al DANE, solamente que también se le agrega el tema de tecnologías de la información. Eh, entonces les decía que los estados con mayor cifras en materia de homicidios dolosos se encuentran Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Zacatecas. Contrario a lo que muchos pensaban, bueno, igual estamos hablando el top 10 de los estados. Es decir, los, por así decirlo, los estados mayormente o con mayores cifras de homicidios reportados. Sin embargo, México tiene 31 estados, más Ciudad de México serían 32. Digamos, estos 10 son los que mayores cifras reportan. Contrario a lo que se pensara, como decía, muchas veces se ha asociado estados de Guerrero y Sinaloa como los más violentos, teniendo en cuenta la presencia de cárteles de la droga en esos territorios y la proximidad costera que existe en esos territorios. No necesariamente es así. Existen ciudades con mayor reporte de homicidios, pero reitero, depende de la densidad poblacional, depende del número de habitantes. Obviamente es lógico que la tasa de homicidios, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá es mayor a la de la ciudad de Santa Marta. La tasa de homicidios de la ciudad de Barranquilla va a ser superior a la del municipio, a la del distrito de Riohacha por el número de habitantes. Digamos que la estadística criminal maneja esos rangos porcentuales. Sin embargo, reitero, estos son los indicadores de las ciudades con mayor índice de homicidio, los estados con mayor índice de homicidio: 2.700 para Guanajuato, en Baja California 1.900, en Estado de México 1.700, Chihuahua 1.500, Jalisco 1.400, Guerrero 1.200 y Sinaloa 1.100, una diferencia de 100 homicidios. 1.000 en el estado de Nuevo León, Michoacán 950 y Zacatecas 900. Sin embargo, no necesariamente estos homicidios están asociados al crimen organizado. Se ha dicho, por ejemplo, que en estados como Guanajuato y Sinaloa, mayoritariamente o porcentualmente los homicidios están relacionados directamente con crimen organizado, mientras en otros estados los homicidios pueden presentar una heterogeneidad causal, es decir, no solamente por comportamientos asociados al crimen organizado, sino también por
riñas, que ocupan, no ocupan un porcentaje superior, sicariato no asociado a crimen organizado, sicariato producto de venganzas, e incluso se agrupan allí los homicidios desde el punto de vista o de contextos familiares. ¿Cuáles son las tendencias recientes en materia de violencia en México? O desde el punto de vista del crimen organizado en México. La fragmentación de grandes cárteles en células menores o más violentas. Eh, Existen diferentes formas de agrupación del crimen organizado, o digamos diferentes formas de generación o de asociación del crimen organizado. Criminólogos han analizado la forma celular, la forma de red, forma de racismo, forma horizontal, vertical, modalidad tipo acordeón, outsourcing criminal, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido en México? La independencia de células criminales que ya no trabajan desde una macrocélula, es decir, desde un gran punto de mando y segreguen diferentes células criminales, sino que han generado independencia por la fortaleza que han adquirido estos pequeños frentes y han incrementado su posicionamiento en determinados territorios. Perdón. Esto ha conllevado a la fragmentación de grandes cárteles o células, bueno, lo que les había dicho, el aumento de violencia en municipios con control disputado, desplazamiento forzado y localizado, lo que les decía, de cierta manera, al existir de cierta manera mayor control de esas organizaciones criminales en los territorios, permítanme, a ver, voy a compartir. Al existir determinado, mientras esto carga, al existir determinadas división o independencia de determinadas células criminales, esto puede generar a mayor presencia territorial. Algunas de las causas que que consideran, por ejemplo, algunos tratadistas eh, en materia de causas de la criminalidad en sí misma, está la ausencia de instituciones fuertes y el fortalecimiento, y con ello la ausencia de instituciones fuertes y la permeabilidad de la corrupción. Entonces, cuando existe mayor control del territorio, aunado a un desplazamiento forzado, obviamente la presencialidad de, de las instituciones del Estado va a debilitarse, ¿cierto? Y esto va a conllevar necesariamente a un mayor control por parte de determinadas organizaciones criminales. Eh, Mayor atención al fentanilo y drogas sintéticas. Ya no se está, digamos, haciendo hincapié a determinadas sustancias ya procesadas, sino a las, digamos, a los componentes que conllevan al procesamiento del producto final. Un ejemplo de esto es el fentanilo, que es un componente fármaco. Eh, digamos, el fentanilo es legal, no satanizando o no criminalizando, criminalizándolo en sí mismo, es una forma de analgésico utilizada en diferentes eh, medicamentos para tratar el dolor sobre todo, es, digamos, similar a la morfina, pero es más potente. Entonces, se tiene especial atención en países como México y Colombia. Se han tenido especial atención a la comercialización del fentanilo como una de las sustancias
eh, como uno de los fármacos que pueden generarse para, o pueden producirse, pueden contribuir para el procesamiento de estupefacientes o de sustancias ilícitas. Adicionalmente, otros, no solamente el fentanilo, sino otras drogas sintéticas. Ahora bien, obviamente, lógicamente, la dosis médica, la forma de suministro médico requerirá autorizaciones. Uno de las sustancias que mayor autorización requiere para su comercialización. Eh, Persisten problemas de impunidad y penetración del crimen organizado en las instancias sociales, lo que les manifestaba anteriormente. Se presenta una situación en, digamos, determinados territorios en México. No quiero ejemplificar, porque no conozco la realidad de todos los estados, pero sí he estado o he tenido cercanía con algunos territorios de México, puntualmente en Sinaloa, Morelia, que es del estado de Michoacán, eh, Culiacán, que está ahí también en Sinaloa, eh, y es ante la ausencia o fuerza, la ausencia de la fuerza del Estado, la ausencia de la fuerza del territorio estatal, en el territorio estatal, pues obviamente eso va a lograr que determinados actores criminales que tienen fortaleza, dado que se han independizado y por así decirlo, han adquirido un imperio o generado esto con el dominio territorial, exista aceptación y tolerancia social del comportamiento. Es decir, la sociedad convalide o acepte eh, la presencia de determinadas organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque pueden facilitarle algunos beneficios e incluso generan mayores resultados en materia de satisfacción de necesidades básicas que puede no generar el Estado. Y eso conlleva, lógicamente, o de una forma secuencial, a la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones estatales y con ello la corrupción y la impunidad. Bien, los impactos sociales que ellos generan o cuáles son las consecuencias que puede generar estas situaciones que se han presentado en materia de la tendencia político-criminal criminológica del crimen organizado. Víctimas indirectas, desplazamientos internos, choques comunitarios, pérdida de la inversión local, lo que le venía manifestando, no solamente entonces, dado que existe permanencia o permeabilidad de las organizaciones en el territorio y en las mismas instituciones, entonces de esa manera se maneja una tesis o una forma como de bandos dentro de la sociedad misma. No es quien esté a favor o quien esté en contra, sino quien no está con ellos necesariamente pudiera estar en contra y quien esté a favor de las instituciones del Estado de una facilidad de ser permeado por parte de estas organizaciones. Eh, Rutas de migración afectadas, extorsión y robo como cargas para pequeñas empresas, digamos, son las consecuencias sociales más evidentes. Ingresos estimados de carteles por tráfico, miles de millones de dólares anuales. Esta situación de cuánto es el ingreso de las organizaciones criminales o cuánto es el, digamos, el ingreso que se reporta por parte de las organizaciones criminales depende tanto del tipo de organización como del estado en el cual se ubique o el lugar en el cual se encuentra. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta entonces en consecuencia de este impacto social, en consecuencia de esta tendencia del crimen organizado? Uno, la militarización con impacto en los derechos humanos y la legitimidad estatal. Tengamos en cuenta una cosa, eh, mientras menor sea el uso de las fuerzas militares en el área urbana, más seguro va a demostrar ser el Estado. Es decir, si no se hace uso de la figura de militarización, entiéndase la militarización como una forma o una manifestación de los agentes del Estado de decir,
con la fuerza pública que tengo presente no me da abasto, necesito la presencia militar para asegurar la integridad del territorio y de sus habitantes. Si esto sucede, si se envía un lenguaje, perdón, se envía un mensaje de militarización, se está cambiando el lenguaje de cierta manera y se está diciendo, hombre, el territorio es inseguro. Entonces, al pedir continuo apoyo de las fuerzas militares en los diferentes estados de México, esto puede conllevar a una pérdida de la credibilidad estatal, es decir, una pérdida de la credibilidad por parte de los agentes estatales. No quiere decir con esto, ay, no deben pedir apoyo por parte de las fuerzas militares, no. Se deben estimar, y ya lo vamos a ver en las recomendaciones finales, políticas criminales desde el punto de vista de lo público orientadas a fortalecer la solidez del territorio, la solidez de las instituciones en articulación con el nivel federal sin que ello conlleve una militarización. La captura de líderes puede provocar fragmentación y repuntes de violencia. En ciertas situaciones lo había manifestado, en algunos escenarios, perdón, en algunos escenarios lo he manifestado y es que se debe ser muy estratégicos a la hora de judicializar miembros de organizaciones criminales. ¿Por qué? Debe conocerse el lugar que ocupa ese miembro de la organización en la cadena de mando. Está dentro de los mandos medios, mandos bajos, está dentro de los mandos altos. O simplemente trabaja en un sourcing, digamos, el sicario que convenientemente de vez en cuando la organización contrata, o el recoge bolsas, por así decirlo, el que recoge los productos de la extorsión, el puntillero, que usualmente de vez en cuando contratan, pero en sí mismo no hace parte de la organización. Se tiene que tener muy claro en materia de investigación judicial y consecuentemente de judicialización y procesamiento a qué miembro de la organización se está apuntando, qué miembro de la organización es al cual se quiere afectar para ver si ello es clave para la desarticulación de la organización. Porque el no ser estratégico, ello puede conllevar a que si está una organización suficientemente sólida y afectan, digamos, miembros que son aleatorios no, miembros que son colaterales, que no son neurálgicos, la organización va a decir, nos están amenazando, entonces repuntamos y generamos mayor presencia criminal y mayor actividad violenta, ¿sí? Pero si estamos afectando o si, digamos, de alguna forma se aprovecha la desestabilización de la organización y se toman los mandos medios, ellos van a debilitarse internamente. Obvio, no sucede con todas las organizaciones. Reitero, debe analizarse qué tipo de organización ofrece, qué tipo de organización se tiene enfrente. Si estamos hablando de organizaciones que tienen bases morales y éticas, de la familiaridad, de doctrinas religiosas o de doctrinas sociales, o si estamos hablando de organizaciones que tienen una pura orientación económica, debe mirarse también esa perspectiva sociocriminal. Entonces, si se atacan los mandos medios y esa organización está peleando por la sucesión del poder, entonces se va a ver afectada la organización y de alguna forma va a desintegrarse o van a desintegrarse en pequeños puntos que no son evidentes, pero desde el punto de vista de la inteligencia criminal sí lo van a hacer. Entonces, ahí es cuando, o desde ese punto de vista, es cuando puede aprovecharse con redoblar las capacidades de judicia, no de solo de judicialización, sino de operatividad para desarticular la organización. Si solamente se atenta con unos miembros básicos, prescindibles, básicos no, con miembros prescindibles, no indispensables de la organización, esto puede llevar a repuntes de violencia. Medidas preventivas insuficientes frente a las causas estructurales, es decir, las medidas que actualmente o que se consideran los colegios perdón, las instituciones analistas del crimen en México manifiestan que las causas desde lo preventivo son insuficientes para hacerle frente a los problemas, a las causas estructurales, como cuál es la pobreza, la exclusión, la desigualdad y las carencialidades son una de las mayores causas o uno de los mayores factores de vulnerabilidad para generar entornos criminales. Obviamente, existen otros tipos de causas
Sin embargo, estos factores se muestran como vulnerables, como evidentes para poder generar, digamos, afectaciones o mayores afectaciones criminales. Eh, y bueno, como lo dije anteriormente, se requiere fortalecer la justicia penal, la transparencia y el control institucional. El punto de la corrupción no solamente es una situación que, digamos, se presente en Sudamérica, ya esto es algo transversal, un fenómeno transversal en diferentes niveles. Reitero, cuando vimos el punto de la política criminal española, quizás la corrupción del funcionario operativo no es tan propia en esos países, pero sí la corrupción de los altos mandos o de las altas esferas. Es decir, el servidor público del día a día, el que atiende la tramitología, los procesos directamente, no es muy propia digamos, considerar que están vulnerables o vistos hacia la corrupción. Sin embargo, otros u otras instancias, otras partes, sí podrían considerarse que están vulnerables a la corrupción, dado el gran flujo de dinero que pueden manejar. Eh, ese fenómeno, el fenómeno de la corrupción, no es ajeno, obviamente, a Latinoamérica. Y se considera que la permeabilidad de fuerzas de seguridad, y por eso mismo se creó la Guardia Nacional como un organismo federal que permita también, que permita contribuir con la seguridad pública y la convivencia ciudadana en determinados en territorio mexicano. Se miró también como una forma secundaria de prevenir la corrupción de la policía estatal o la policía que existía o las secretarías de seguridad que existían en determinados territorios porque están permeados o están susceptibles a la corrupción o a ser afectados por organizaciones criminales que los conllevaran a la corrupción. Se requiere aunque se consideró que la ley federal contra la delincuencia organizada en su momento fue una forma de política criminal integral, obviamente estamos hablando del año 93. Adicionalmente, la creación del tipo penal de delincuencia organizada en el Código Penal, en el Código Federal de Procedimientos Penales también fue una forma transversal de política criminal, obviamente no, porque recuerden ustedes que la utilización del derecho penal como mecanismo único de política criminal no es suficiente. Por eso mismo estamos desde esta maestría, el análisis de la política pública criminal, cómo desde lo público se pueden estructurar estrategias para hacerle frente al crimen, a la criminalidad. Ojo, criminalidad y delitos no tienen la misma significación. Entonces, eh, cómo desde esas diferentes estrategias de lo público pueden hacerse frente o cerrarle brechas a la criminalidad. Y es precisamente lo que se recomienda para el Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos, es adoptar una enfoque integral que no solamente esté desde el punto de vista del reproche o de la prevención secundaria, que es la judicialización y la operatividad, sino también el fortalecimiento institucional y los sistemas de justicia comunitaria, pero que ello no implique la democratización del sistema de justicia como está pasando. Digamos, el tiempo nos dará la razón y nos dirá si efectivamente estamos frente a un sistema exitoso o no, desde el punto de vista de la reciente reforma a la justicia en México. No tiene un año todavía la materialización de dicho sistema, pero esperemos qué tan efectivo va a ser dicho sistema. ¿Sí? Eh, Mayor inversión en inteligencia financiera y persecución de redes de lavado. Digamos, actualmente en México se apunta más a organizaciones criminales de tráfico, a desarticulación de organizaciones dedicadas al tráfico. Sí afectan sus finanzas, pero no hay una mayor incidencia en los resultados de afectación a las finanzas criminales como una forma básica y como ya lo hemos mencionado antes, de desarticular el crimen organizado cuando se tocan estas bases financieras, porque no tienen capital con el cual sostenerse. Programas de desarrollo económico y oportunidades en territorios vulnerables, ya lo habíamos dicho anteriormente, uno de los mayores retos que podría enfrentar el sistema
Eh, por acá me perdí. Uno de los mayores retos que podría enfrentar el sistema son la pobreza y la exclusión social, la carencialidad, la desigualdad. Entonces se requieren políticas públicas orientadas al el desarrollo económico y oportunidades en territorios vulnerables, es decir, fomentar las capacidades económicas, la creación de empresas en esos territorios que han sido perpetrados por las organizaciones o que históricamente gozan de una cosas no, se ven afectados por una mayor presencialidad de las organizaciones y requieren mayores oportunidades u otras formas de legalidad de sus ingresos. Ahora bien, esto no es un proceso que se tenga que hacer de forma intempestiva. Hoy llegamos con el programa de empleabilidad o mi primer empleo o mi empleo, el empleo en tu casa. Tenemos ofertas laborales y te las llevamos a tu casa así ya. Es un proceso gradual de conocimiento de la comunidad, de identificación de los factores de vulnerabilidad, de identificación de los actores del territorio. El panadero lo conoce más gente, el panadero es un líder de la comunidad. Lleguemos a ese panadero, el padre, el párroco de la iglesia, el pastor de la iglesia, digamos, son estrategias desde lo social que lastimosamente las organizaciones criminales conocen a la perfección y fortaleciendo los líderes comunitarios y llevándolos, digamos, de alguna forma, empoderándolos, pero desde el punto de la perspectiva criminal. No siempre sucede de la misma manera, pero digamos, tienen conocimiento de las realidades sociales porque provienen de esas realidades sociales y les es más fácil, digamos, generar control en el territorio por el conocimiento previo a esas realidades sociales. Sucede mucho, no solamente en México, sino también en países como el nuestro, que se crean políticas criminales y los operadores de esas políticas criminales o los que ponen en marcha esas políticas criminales no son propios del territorio, no conocen el territorio, no saben cómo llegar al territorio. Imagínense ustedes en Colombia, que es un país comparado con México pequeño, lógicamente la diversidad, en el caso de México, va a ser más amplia, entonces los aspectos culturales hay que tenerlos en cuenta a la hora de aplicar las políticas criminales desde una perspectiva de la política pública. Bueno, este es mecanismo de rendición de cuentas y protección de derechos humanos en operativos, o sea, se muestra como una forma, una estrategia. Todos los políticos hacen rendición de cuentas. Es muy usual que casi que quincenal el presidente, bueno, en este caso la presidenta de México, de ruedas de prensa, y eso es como una forma de transparencia. Pero a la larga, eso materializa el principio de transparencia en el sector público, pero a la larga podemos decir que no es un mecanismo idóneo si se tiene un libreto estándar al cual seguir y no se permite la contradicción por parte, en este punto de vista, de la ciudadanía. Entonces, aquí también hay rendición de cuentas. Aquí también existen mecanismos en donde la ciudadanía puede participar. Sin embargo, no tapemos el sol con un dedo. Desde el punto de vista de lo público, esos procesos de rendición de cuentas son, si no fácilmente manipulables, son fácilmente modificables desde la información que se pretende suministrar. Bien, señores, entonces con ello hemos finalizado el tema de crimen organizado puntualmente en Ciudad de México. Hay un aspecto importante, bueno, desde el punto de vista de la política criminal, eh, el crimen organizado en Ciudad de México, y es, reitero, el concepto o la judicialización que se tiene, perdón, el concepto que se tiene en la ley de crimen organizado. Recordemos que tienen un tipo penal, el cual desde un punto de vista objetivo contribuye de alguna forma a una orientación judicial para hacerle frente a esta modalidad criminológica. Y adicionalmente también tienen una ley federal contra la delincuencia organizada. ¿Qué tan efectivo ha sido? Evidentemente, no ha sido del todo efectivo. Contar con un instrumento legal, digamos, ha sido un saludo a la bandera, por cuanto la violencia producto de organizaciones criminales ha sido latente y evidente. Incluso desde el punto de vista cultural, considerar a veces o decir a veces México y Sinaloa es un concepto de violencia, pero no necesariamente es así. Reitero,
nuevo hago hincapié en que las realidades de los territorios debe conocerse desde adentro, no solamente desde la problemática criminal, sino social. Nosotros los abogados eh, tendemos en muchas ocasiones a analizar el delito como la conducta típica antijurídica y culpable, es decir, conforme al parámetro que la ley penal nos ha dado, pero recordemos que el delito es producto de algunas veces de una necesidad social. El delito es un comportamiento humano y por ser un comportamiento humano nace de una necesidad individual de cometer determinados comportamientos en determinadas circunstancias. Eh, entonces, señores, con ello quiero de pronto generar una reflexión frente al concepto de crimen organizado en la legislación mexicana. Ahora bien, en cuanto a lo del tema de violencia de género, ya lo hemos analizado con anterioridad. Eh, Político-criminalmente, México es uno de los países eh, con mayores instrumentos normativos para hacerle frente. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, esta situación también tiene las mismas falencias que en el sistema colombiano. Ejemplo, tienen tipos penales como la violencia vicaria, la violencia digital desde el punto de vista de la ley Olimpia, que en Colombia, digamos en Colombia, ese concepto eh, de ley Olimpia apenas está, creo que apenas pasó el primer debate, o se considera como la ley Olimpia Colombia, que es la ley contra la violencia digital en Colombia. Sin embargo, esta ley en México existe desde el 2015, 16 más o menos, en razón a Olimpia Coral Melo, que fue víctima de violencia digital, una forma de violencia digital, al ser difundidos o al haber sido eh, difundida cierta información o una información sexual por medio de de redes sociales de esta ciudadana Olimpia Melo y en razón a eso generó un alza o alzó la voz y se creó pues el concepto de la ley Olimpia en México, digamos como un instrumento normativo es satisfactorio, digamos, está muy bien estructurado, pero reitero, el problema es la operatividad, es qué tan cercanos están los mecanismos de denuncia y qué tan cercanos, tan eficientes son los medios de judicialización. Un aspecto importante y es que las fiscalías en México, perdón, el Ministerio Público en México goza de unas facultades amplias que nosotros en Colombia lo tenemos desde el punto de vista administrativo. Entonces, el tema de desalojo, conceder custodias provisionales, tomar en protección, ordenar mesadas alimentarias, los puede ordenar el mismo fiscal en el caso de que existan violencias de género. Mientras el Ministerio Público, mientras que en Colombia, pues, digamos, se requiere el pronunciamiento de una autoridad administrativa con funciones judiciales. Eh, Esto tiene unos pros y unos contras, digamos. El pro es que la víctima de pronto no tiene que realizar todo ese paseo o no tiene que realizar ese toque de puertas popular que existe, eh, pero puede conllevar a una carga excesiva laboral por parte de los fiscales cuando son medidas que se requieren con carácter de urgencia. Y bueno, con ello hemos finalizado, reitero, el análisis de la política criminal en México frente a fenómenos como crimen organizado y violencia de género, que son los priorizados en su agenda político-criminal. Y la próxima clase continuamos con el análisis de la política criminal argentina. Posteriormente continuaremos con Perú y volvemos nuevamente a Europa con Francia y Portugal. Entonces, doctores, muchísimas gracias por su tiempo, nuevamente excusándome la tardanza en la conexión y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, profesor. Hasta luego.